No sé tú, pero yo nunca cierro la puerta del trastero con llave. Jamás. Está dentro de casa, no tiene sentido. Pero ese jueves por la tarde, cuando fui a buscar las herramientas para arreglar el grifo del baño, la encontré cerrada. Cerrada con llave. Y no era una casualidad. ¿Lucía? Grité desde el pasillo. ¿Tú cerraste esto? Silencio. Escuché el sonido de la ducha. Me acerqué. Efectivamente, estaba en el baño. Entonces no le di más importancia. Pensé que se habría cerrado sola, alguna tontería. Pero esa noche no pude dejar de pensar en eso. Porque, joder, yo no la cerré. Y Lucía tampoco usa esa llave nunca. ¿Quién la cerró entonces? Al día siguiente, cuando ella se fue al trabajo, la curiosidad me ganó. Busqué el manojo de llaves en la cocina. Probé una, nada. Probé otra, clic. Abro la puerta. Y ahí estaba, una silla plegable, una manta del sofá, una botella de vino medio vacía y 2 copas. Una con lápiz de labios. No el de Lucía. Ella siempre usa uno color coral, y ese era rojo. Rojo chillón. También había una cajita de bombones abierta y un envoltorio de preservativo arrugado, tirado en una esquina como si no importara. Te juro que en ese momento no sentí rabia. No todavía. Fue otra cosa. Una especie de agujero en el estómago. Una caída libre. Me quedé ahí, en medio del trastero, mirando esa escena como si fuera un decorado de teatro. Como si yo no fuera parte de eso. Volví a cerrar todo como estaba. Con cuidado. Y me fui a trabajar como si nada. Me pasé todo el día imaginando quién había estado ahí, cuándo, y por qué. ¿Lo usaron mientras yo estaba en casa? ¿Mientras dormía? ¿Se reían de mí? Esa noche, Lucía llegó como siempre. Se quitó los tacones, se puso su pijama rosa de siempre, y me dio un beso en la frente como si nada. La observé. Ella hablaba de su día, de una paciente que no se presentó a la cita, del tráfico en la avenida Salamanca. Todo normal. Pero yo ya no escuchaba. Pensaba en las copas. En el vino. En el envoltorio. Pensaba si fue una vez, o si lleva meses metiéndolo en mi casa como si esto fuera un hotel barato. No dormí nada. La miraba dormir con la cara tranquila, su respiración lenta. Y me preguntaba cómo alguien puede mentir así. ¿Será que siempre fue así y yo nunca lo quise ver? El sábado por la mañana me levanté temprano y me inventé que tenía que hacer un turno extra. Me fui a dar vueltas por el barrio con el coche. Sin rumbo. Solo necesitaba estar fuera de la casa. Mi casa. ¿Era todavía mi casa? Compré un café en una gasolinera y me senté a pensar. No sabía qué hacer. No tenía pruebas claras, no había un nombre, un rostro. Solo objetos. Restos de algo íntimo, sucio, clandestino. Pero suficientes para saber que ya nada era lo que parecía. Lo peor de todo no era el engaño. Era la certeza de que ella se sentía segura, cómoda, impune. ¿Quién usa su propia casa para verse con otro, en el trastero, a metros de su marido? Yo. Yo era ese idiota. Y lo peor estaba por venir. El domingo siguiente ya no me aguantaba más. Me había pasado los 2 días observándola, sin decir nada. Viéndola reír con sus series, cocinar su pasta con atún, doblar la ropa mientras escuchaba esos podcasts de crímenes que tanto le gustan. No notaba ni una pizca de remordimiento en su cara. Yo fingía. Fingía que todo estaba bien, que no sabía nada, pero por dentro no paraba de pensar en cómo se organizaba todo. ¿Qué horarios aprovechaban? Si yo había estado en casa mientras el otro estaba ahí abajo. O si era alguien que yo conocía.
Esa idea era la que más me retorcía por dentro. Porque no era solo el acto en sí, era la burla. El descaro. El lunes pedí un día libre. Le dije a Lucía que tenía que hacer un papeleo en la gestoría por el coche, algo con el seguro, no sé ni qué excusa le solté, pero coló. Ella se fue temprano, como siempre, y yo me quedé en casa, esperando. No sabía bien qué buscaba, pero necesitaba una respuesta. No iba a revisar su móvil porque ya sabía que lo tenía todo bien borrado, ni sus redes sociales porque apenas publicaba nada. Lo único que me quedaba era seguir su rastro sin que lo supiera. Y ahí fue cuando hice algo que no había hecho nunca en mi vida y que hasta me dio vergüenza pensar, la seguí. Esperé a que pasara media hora desde que salió y fui tras ella en el coche. Mantuve distancia, evité los semáforos donde me pudiera ver y al final acabé en una calle del centro, cerca de su clínica, pero no justo ahí. Ella aparcó, bajó del coche, y al principio parecía que iba a trabajar como cualquier otro día. Caminó 2 manzanas. Yo la seguía desde la otra acera. Llevaba un bolso grande y caminaba rápido. No miraba atrás, no parecía nerviosa. Se paró frente a un portal. Miró el móvil. Esperó. A los pocos segundos, alguien abrió la puerta desde dentro. No pude ver su cara. Ella entró, sin mirar hacia los lados. Sin disimulo. Como si fuera su casa. Me quedé en el coche, quieto, con el corazón acelerado. No podía respirar bien. Me temblaban las manos, el estómago revuelto, la cabeza llena de ruido. Esperé 1 hora. Luego otra. No sabía qué hacer. Si subir, si llamar al timbre, si reventar la puerta. Pero no tenía nada. Solo sospechas, solo una escena que, por sí sola, no demostraba nada. Así que hice lo único que podía hacer, volví al coche, apunté la dirección y me fui. Esa tarde no le dije nada. Me limité a observarla como venía de trabajar, como si nada, diciendo que el día había sido largo, que una paciente no había ido, que tenía dolor de cabeza. Ni una palabra sobre haber estado en otro sitio por la mañana. Y yo, callado. Fingiendo que creía todo. Pero ya no podía vivir así. Así que al día siguiente, repetí el plan. Esta vez no esperé tanto. En cuanto la vi entrar al mismo portal, me bajé del coche y me quedé frente al edificio. Esperé unos minutos y subí. El portero automático tenía varios nombres. Uno me sonó familiar. El apellido de un tipo que había visto en el buzón una vez cuando Lucía me pidió que la esperara en la puerta porque había olvidado algo dentro. No era un nombre común, pero lo que me hizo clic fue otro detalle. Esa misma semana, ella había mencionado ese nombre en una conversación casual, hablando del gimnasio. Dijo que uno de los entrenadores se había cambiado de centro y que ahora iba al que estaba cerca de su trabajo, y lo dijo como si no fuera importante. En ese momento no le di importancia, pero ahora, con todo lo que había pasado, encajaba demasiado bien. Toqué el timbre. Esperé. Nadie contestó. Volví a tocar. Silencio. Cuando ya me iba, se abrió la puerta del portal desde dentro. Era un vecino. Aproveché y entré. Subí las escaleras, conteniendo la respiración, cada peldaño era una bomba a punto de explotar. Llegué al 3er piso. Vi la puerta. Me acerqué. No hice ruido. Coloqué el oído. Al principio, nada. Luego, voces. No podía distinguir las palabras, pero eran 2. Un hombre y una mujer. Se reían. Me fui. Me fui porque si no, no sé qué habría hecho. Bajé las escaleras corriendo, salí a la calle con los puños cerrados y una sensación de asco pegada al cuerpo. No sabía si llorar, si gritar, si meterme debajo de un coche.
Estaba harto. Esa noche no cené. No pude. Me acosté con náuseas, con la cara pegada al colchón, escuchando cómo ella se duchaba en el baño y salía en pijama como si no acabara de estar con otro. Me miraba como siempre, incluso me dio las buenas noches. Yo no dije nada. Al día siguiente, no fui a trabajar. Fui directamente al gimnasio donde decía que iba. No estaba apuntada. Pregunté por su nombre y por el nombre del tal Dani. Me dijeron que sí, que Dani trabajaba ahí hasta hace 2 meses, pero que ya no, que se había cambiado a un centro privado por la zona centro. Pregunté el nombre del nuevo gimnasio. Me lo dieron. Fui. Me inscribí con una excusa tonta, dije que estaba buscando algo más personalizado. Ahí estaba el cabrón. Alto, moreno, unos 10 años más joven que yo. Sonriente, todo el rato hablando con las clientas. Me quedé en una clase de prueba. Lo observé. Lo vi ir y venir con su camiseta ajustada y su actitud de tipo simpático. Y no tuve dudas. Era él. Lo reconocí por una foto que una vez vi en el Instagram de una amiga de Lucía. Una imagen en grupo donde ella estaba con varias personas en una cena y él al fondo, levantando una copa. En ese momento no le di importancia, pero ahora, con todo lo que sabía, encajaba demasiado. Demasiado perfecto. Esa noche, cuando llegué a casa, Lucía estaba en el sofá viendo una película. Me preguntó si quería cenar algo. Le dije que no. Me senté frente a ella y la miré en silencio. Me sonrió. Le pregunté cómo había estado su día. Me dijo que aburrido, que el trabajo la tenía harta. Le pregunté si había visto a alguien interesante. Me dijo que no, que solo sus pacientes y a una compañera que se fue antes de hora. Le dije, vi a Dani hoy. Su cara cambió. No mucho, pero lo suficiente. Un segundo. Apenas una mueca. Luego dijo, ¿qué Dani? Yo respondí, el del gimnasio, el que trabaja en el centro. Se quedó callada. Luego sonrió otra vez, como si no pasara nada, y dijo, ese. No lo veo hace tiempo. Me levanté, fui a la cocina, abrí una cerveza, volví al salón. Me senté. No dije nada más. Ella tampoco. Esa noche, mientras ella dormía, yo empecé a planear qué iba a hacer. Porque ya no era solo una sospecha. Era una verdad que se me venía encima, lenta pero segura. Y ya no pensaba quedarme quieto. No dormí nada. La cabeza me daba vueltas con una mezcla de rabia, vergüenza y una sensación rara que no sabía ni cómo nombrar. Cuando uno imagina este tipo de cosas, piensa que va a reaccionar gritando o rompiendo algo, pero en la realidad no pasa así. Te quedas quieto, mirando al techo, dándote cuenta de que toda tu vida se acaba de torcer sin que nadie más se entere. Y encima tienes que hacer ver que todo sigue igual, que no sabes nada. Pero ya no podía seguir fingiendo. Esa mañana, cuando Lucía se despertó, ya tenía claro que iba a hablar con ella, que no podía seguir con esa farsa un día más. Se levantó tarde, como siempre hacía los viernes, porque entraba al trabajo a las 10. Bajó en bata, con el pelo recogido, sirviéndose café como si nada. Me miró y me dijo, ¿no vas al trabajo hoy? Le respondí que había pedido el día libre. Ella asintió, sin darle mucha importancia, y siguió revolviendo el azúcar en la taza. Entonces le dije, tenemos que hablar. Lo dije con calma, sin subir la voz, pero ella me miró enseguida, seria, como si hubiera entendido que algo iba mal. Se apoyó en la encimera y me preguntó, ¿qué pasa? Le dije que llevaba semanas sintiendo que algo no estaba bien entre nosotros, que no sabía si era cosa mía o si ella había cambiado, pero que necesitaba que me hablara con sinceridad. No mencioné el trastero ni el portal ni nada.
Solo quería verla reaccionar. Me miró durante unos segundos sin decir nada, luego suspiró y dijo, no entiendo qué quieres decir. Le repetí que sentía que se alejaba de mí, que ya no la reconocía, que no podía seguir haciendo como si todo fuera normal. Entonces se acercó, me tocó la mano y dijo, Oscar, estás estresado, llevas semanas raro, y todo te lo tomas como si fuera una señal de algo. No pasa nada, de verdad. No sé si fue la forma en que lo dijo o la seguridad con la que lo soltó, pero en ese momento sentí una rabia que me subió desde el pecho hasta la cara. Le dije que no me tomara por idiota, que sabía que me estaba mintiendo, que sabía lo del portal, que había visto las copas y la botella en el trastero, y que si tenía algo que decirme, que lo dijera ya. El silencio que vino después me resultó insoportable. Ella se apartó de golpe, se cruzó de brazos y me miró con una mezcla de miedo y orgullo. Estuviste husmeando en mis cosas, dijo con voz baja pero tensa. Le respondí que no tenía que husmear nada, que si me encontraba una botella de vino, 2 copas y un envoltorio de condón en mi propia casa, no era husmear, era descubrir lo que ella había hecho. Me miró como si no supiera qué contestar, y durante unos segundos pensé que iba a negarlo, pero entonces bajó la vista y se quedó callada. No necesitaba más. No había excusa posible. Se apoyó en la mesa, respiró hondo y dijo, no fue lo que crees. Le contesté que no sabía qué podía creer después de eso, que me lo explicara si tanto quería. Tardó un rato en hablar. Me dijo que había sido un error, que todo empezó como una tontería, que se vio con alguien un par de veces y que no pensaba seguir, que no quería perderme. Le pregunté si era el tipo del gimnasio. Se quedó helada. ¿Cómo sabes eso?, me dijo. Le respondí que no importaba cómo, que lo sabía y que lo había visto con mis propios ojos. Ahí fue cuando perdió la calma. Empezó a llorar, primero en silencio, luego sin poder controlarse. Dijo que se había sentido sola, que yo estaba siempre trabajando o cansado, que necesitaba sentirse viva, que no buscaba enamorarse de nadie. Yo la escuchaba, pero era como si sus palabras rebotaran contra una pared. Le dije que no me hablara de sentirse viva cuando me estaba matando a mí por dentro, que no me justificara su falta de respeto con excusas baratas. Me levanté, di un paso hacia ella y le pregunté cuánto tiempo llevaba viendo a ese tipo. Dijo que unos meses, que no sabía cómo parar, que no era algo planeado. Le pregunté si lo había traído más veces a casa. Me dijo que sí, pero que solo un par. Le pregunté si alguna de esas veces yo estaba en casa. No respondió. Solo se cubrió la cara con las manos. En ese momento sentí algo que no era rabia, ni tristeza, ni siquiera asco. Era una especie de resignación brutal, como si algo dentro de mí se hubiera roto definitivamente. Me fui al salón. Ella me siguió, intentando hablarme, pero yo solo le pedí que se callara. Le dije que se marchara, que necesitaba estar solo. Me pidió que la escuchara, que me explicara todo. Dijo que no quería separarse, que me quería, que se había equivocado. Le dije que si me hubiera querido, no habría hecho lo que hizo. Que el amor no se demuestra con palabras cuando el cuerpo ya está con otro. Ella intentó acercarse, pero me aparté. Gritó que no la entendía, que yo también había cambiado, que todo se había vuelto rutina, que ella necesitaba sentir que alguien la miraba de otra forma. Le respondí que sí, que tenía razón, que la rutina existe, pero que no todos los que se cansan van a buscar a otro para llenar el hueco. En ese momento empezó a golpear la mesa, llorando, diciendo que no podía perderlo todo, que no quería un divorcio. Me quedé en silencio un buen rato. Le dije que no iba a decidir nada en ese momento, que necesitaba pensar. Me encerré en el dormitorio y la escuché moverse por la casa, llorando, recogiendo cosas, abriendo y cerrando cajones. A la media hora, escuché la puerta del piso. Se fue.
Pasé el resto del día en el sofá, sin encender la tele, sin comer, sin mirar el móvil. Todo estaba en silencio. Cada rincón de la casa me resultaba ajeno. No podía dejar de pensar en cómo había sido capaz de usar ese mismo espacio para traicionarme, sin miedo a que la descubriera, como si no existiera. Esa noche no dormí otra vez. El sábado siguiente me llamó por teléfono. No contesté. Luego mandó un mensaje diciendo que necesitaba hablar, que estaba en casa de su hermana, que quería explicarlo bien, que me debía una conversación sin gritos. Le contesté al día siguiente que volvería a hablar con ella, pero solo una vez, cara a cara, y que no quería excusas ni mentiras. Quedamos en un café cerca del Pisuerga, un sitio al que íbamos a veces los domingos. Cuando llegué, ya estaba allí, con los ojos hinchados y el pelo sin arreglar. Tenía un gesto que no le había visto nunca, una mezcla de vergüenza y miedo. Me senté frente a ella. No pedimos nada. Dijo que no podía cambiar lo que hizo, pero que quería que la perdonara, que no quería perder nuestra vida juntos, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Le pregunté si seguía viendo al otro. Dijo que no, que lo había terminado, que él no quería nada serio, que fue un error. Le pregunté si lo había amado. Me dijo que no, que fue una especie de escape, algo estúpido. Le dije que eso no lo hacía menos grave, que no se trataba de amor, sino de respeto. Ella lloró otra vez. Le pregunté si lo hizo por venganza, si pensaba que yo había estado con alguien. Se enfadó. Dijo que no, que nunca pensó eso, pero que se sentía invisible. Le respondí que no entendía cómo alguien puede sentirse invisible al lado de alguien que la cuidó, que le dio todo, que la apoyó en cada decisión. Me miró, temblando, y dijo, no sé qué me pasó, Oscar. Esa frase me dejó vacío. No había nada más que decir. Me levanté, le dejé dinero para el café que no habíamos tocado y me fui sin mirar atrás. Esa noche no volvió a casa. Tampoco yo lo esperaba. Me acosté en el sofá y me quedé despierto hasta las 5, mirando el techo, sin saber si al día siguiente iba a ser libre o si solo iba a quedarme con las ruinas de algo que ya no existía. Durante los días siguientes me encerré en una rutina distinta, una que no incluía mirar atrás ni preguntarme qué había hecho mal. Ya no era momento para eso. Yo no era el tipo de persona que iba a rogar ni a pelear por alguien que ya había tomado su decisión. Tampoco soy de los que destruyen por impulso, pero si algo me dejó claro esta situación es que a veces uno tiene que devolver las cosas en el mismo idioma que las recibe. No por venganza emocional, sino por respeto propio. Lo primero que hice fue revisar todo lo que compartíamos. Cuentas, seguros, contratos. Fui a una asesoría que me recomendó un amigo y les pedí que me explicaran cómo preparar una separación legal sin que ella pudiera quedarse con más de lo que le tocaba. No mencioné aún la infidelidad. Quería tener todo en orden antes de soltar la bomba. Ese martes por la mañana, Lucía apareció en casa. Tenía una bolsa con ropa, la cara pálida, ojeras marcadas. No dije nada. Se sentó en el sofá y me miró sin saber cómo empezar. Me dijo que no había podido dormir, que había estado pensando en todo, que no esperaba que la perdonara, pero que quería hacer las cosas bien. Me limité a asentir. Luego le pregunté si estaba dispuesta a firmar los papeles. Abrió los ojos con sorpresa. ¿Ya tienes los papeles?, preguntó. Le respondí que no, pero que los tendría pronto. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo que no sabía si eso era lo mejor. Me levanté y le dije que no me interesaba discutirlo, que no me importaba lo que ella pensara ahora, que no estaba buscando su opinión. Ella me siguió hasta la cocina y dijo que merecía otra oportunidad. Le pregunté si le dio a ese tipo una oportunidad para explicarse cuando decidió meterse en mi casa. No contestó. Los días siguientes ella empezó a quedarse en casa otra vez.
Supongo que se dio cuenta de que yo no iba a mover un dedo por reconquistar nada. Se ofrecía a cocinar, a limpiar, a hacer las compras, como si con eso pudiera borrar todo. Yo la dejaba. Le permitía moverse como quisiera, pero ya no hablábamos más que lo básico. Cada cosa que hacía era anotada en mi cabeza. Cada gesto, cada intento de acercarse. No porque me importara recuperar nada, sino porque estaba armando un plan que requería paciencia y precisión. Ella no lo sabía, pero yo no pensaba dejar las cosas a medias. Empecé a sacar mis cosas poco a poco. Libros, documentos, una caja con recuerdos que tenía en el armario. Lo metía todo en el coche por las noches, cuando ella dormía. Lo llevaba al trastero de mi amigo Javi, que me había ofrecido su garaje mientras buscaba un sitio nuevo. También fui sacando dinero de nuestras cuentas conjuntas. Pequeñas cantidades, nada que levantara sospechas. Lo fui guardando en una cuenta aparte, una que ella no conocía. Compré un móvil nuevo y cambié la contraseña del ordenador. En casa, todo parecía normal, pero yo ya no vivía ahí con la cabeza, solo el cuerpo seguía presente. Una semana después, tuve una conversación con la administradora del gimnasio donde trabajaba el tipo. Le pedí una reunión privada. Le dije que había sido cliente ocasional, que tenía un asunto delicado que tratar. Nos sentamos en su oficina y le expliqué que su entrenador había estado manteniendo relaciones con una clienta casada y que lo había hecho en mi propia casa. No le mostré pruebas, no hacía falta, solo quería ver su reacción. Ella se quedó blanca, dijo que no sabía nada, que eso no estaba permitido por el código de conducta del centro. Le dejé mi número, le dije que no quería hacer un escándalo, pero que si necesitaba más detalles, que me avisara. Después de eso fui directo al despacho del abogado. Le llevé las fechas, los nombres, la historia. Me dijo que con lo que tenía bastaba para preparar una demanda por adulterio si decidía seguir por ese camino. Le pedí que redactara los papeles, que los tuviera listos para el lunes siguiente. No quería esperar más. Esa misma tarde imprimí las fotos del trastero, el historial de ubicaciones de Lucía, el nombre del tipo y su dirección. Todo lo metí en un sobre. Lo rotulé con su nombre y lo guardé en mi mochila. Esa noche fue la última que dormí en casa. El domingo por la tarde, cuando Lucía estaba en la ducha, metí lo que me quedaba en 2 bolsas, me puse la chaqueta y salí sin decir nada. Dejé el sobre en la mesa del salón. Dentro también estaban las instrucciones del abogado, una copia de la solicitud de separación y una nota escrita a mano que decía, gracias por todo. Nos vemos en el juzgado. Me fui al piso de mi amigo Javi y esa noche dormí sin sobresaltos por primera vez en semanas. El lunes por la mañana me escribió. No lo leí. Luego me llamó. No contesté. El martes vino al trabajo. No la recibí. Le pedí a la recepcionista que no la dejara pasar. Ese mismo día recibí un correo del gimnasio. El tipo había sido suspendido temporalmente. No me alegró, pero tampoco me pareció injusto. Cuando te metes en la vida de otros con esa impunidad, lo mínimo que puedes esperar es que haya consecuencias. Ese viernes firmé la demanda. El abogado se encargó del resto. Lucía volvió a escribir, esta vez más calmada. Dijo que entendía mi decisión, que estaba destrozada, que solo quería hablar una última vez. Le respondí que sí, que podríamos hacerlo después de que todo estuviera firmado. Me pidió perdón. Dijo que nunca pensó que yo pudiera alejarme así, que me creía más débil. Le dije que se equivocó, como se había equivocado en todo lo demás. Nunca más volvió a entrar a casa. La última parte de la venganza no fue escandalosa, ni violenta. Fue simple, desaparecer de su mundo sin darle explicaciones emocionales, sin llantos, sin súplicas. Se quedó sola en el piso, con el eco de sus decisiones y los recuerdos de lo que arruinó.
Me fui sin necesidad de gritar ni romper nada. No quería volver a verla como víctima, porque no lo era. Sabía lo que hacía. Sabía las reglas del juego. Solo que nunca pensó que yo fuera a jugar también. Pasaron 2 semanas desde que me fui de casa y no supe nada más de Lucía, salvo por los correos del abogado confirmando que había recibido los papeles y que su abogada había contestado con las modificaciones mínimas necesarias. Todo se estaba resolviendo en silencio, sin grandes conflictos legales, sin discusión por los bienes, sin hijos de por medio. Lo que más me sorprendía era la frialdad con la que todo avanzaba. Yo no esperaba un drama, pero sí al menos algo más de resistencia por su parte, alguna intención de detenerlo todo, aunque fuera solo por orgullo. Sin embargo, su silencio confirmaba lo que ya sabía desde antes de confrontarla, no era tanto que quisiera salvar lo nuestro, sino que no soportaba las consecuencias de perder la comodidad que nuestra vida en común le daba. Cuando se dio cuenta de que yo no iba a retroceder, lo aceptó con la misma facilidad con la que había aceptado engañarme. Solo le costó unos días de llanto y mensajes. Después, nada. Hasta que llegó el mensaje que sí contesté. Fue un jueves. Me escribió que necesitaba hablar, no para intentar cambiar mi decisión, sino para cerrar las cosas en persona. Me dijo que no quería que todo terminara de forma tan seca, que merecíamos, al menos, una última conversación sin odio. Lo pensé unas horas. Al final le contesté que sí. No porque creyera en esa idea de cerrar ciclos ni porque quisiera darle espacio para justificarse, sino porque yo también tenía cosas que decirle y prefería hacerlo con calma, sin la tensión de aquel día en el piso. Quedamos en una cafetería de la calle López Gómez, a media tarde, un sitio neutral, sin historia entre nosotros. Ella llegó puntual, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, sin los aires que solía llevar cuando quería destacar. Me saludó con un gesto leve, sin intentar acercarse. Nos sentamos frente a frente. No pedimos nada. El camarero se acercó, pero le dije que solo necesitábamos unos minutos. Ella empezó hablando. Dijo que había estado pensando mucho, que en los últimos días había revisado en su cabeza cada momento de los últimos años. Me dijo que no me iba a pedir perdón otra vez, que ya lo había hecho, pero que quería que supiera que lo sentía de verdad. No dije nada. La dejé hablar. Me dijo que no pensó que lo que había hecho tendría este resultado, que no era consciente de que lo nuestro estaba tan fracturado hasta que fue demasiado tarde. Le respondí que lo que estaba roto no era la relación, sino el respeto. Que uno puede pasar por una crisis, por aburrimiento, por distancia emocional, pero que el respeto es lo que sostiene todo. Ella asintió en silencio. Le pregunté si todavía lo veía. Me dijo que no, que después de que yo me enterara todo se volvió incómodo, que él intentó acercarse un par de veces, pero que ya no tenía ningún sentido. Me pareció lógico. El tipo nunca fue parte del problema. Era un actor secundario que solo aprovechó lo que Lucía le ofreció. No tenía interés en él ni me importaba su vida. Le dije que no necesitaba detalles. Que no me interesaban. Que no me dolía su cara ni su nombre, sino lo que ella hizo conmigo. Ella dijo que entendía, pero que también había querido hablar para reconocer su parte sin excusas. Me pareció justo. Aunque tarde, era algo. Me preguntó cómo estaba, si dormía, si trabajaba bien. Le dije que sí, que me sentía tranquilo, aunque me costara admitirlo. Que al principio estaba furioso, pero que ahora solo sentía distancia. Como si lo que habíamos vivido perteneciera a otra etapa. Ella bajó la mirada y dijo que se sentía igual. Que ya no sabía si lo nuestro era real o si simplemente se había ido desmoronando sin que ninguno de los dos lo notara. Le respondí que yo sí lo había notado, pero que intenté arreglarlo, y que lo único que obtuve a cambio fue una traición sin aviso. Ella me miró y dijo que lo sabía, que lo reconocía,
y que nunca se iba a perdonar haber hecho daño a alguien que siempre estuvo ahí. La conversación duró más de 1 hora. Hablamos con frialdad, sin buscar culpables, sin levantar la voz. Me preguntó si creía que alguna vez podríamos volver a hablarnos con normalidad, como conocidos. Le respondí que tal vez, pero que no sería ahora. Que necesitaba distancia, que quería cerrar todo antes de pensar en algo así. Asintió. Dijo que no tenía derecho a pedirme nada. Me preguntó si iba a quedarme en el piso de Javi o si tenía otro plan. Le respondí que estaba buscando algo pequeño, que no necesitaba mucho. Me ofreció ayuda económica. Le dije que no quería nada suyo. Que ya bastante había perdido en tiempo y confianza como para seguir cargando con nada más. Bajó la mirada otra vez. Antes de levantarnos, le pregunté una última cosa. Quería saber en qué momento exacto dejó de importarle lo que teníamos. No para hacerla sentir culpable, sino porque necesitaba una respuesta. Se quedó en silencio un rato. Luego dijo, no fue un momento. Fue una acumulación de cosas. Y no lo justifico, pero cuando me di cuenta, ya había hecho cosas que no podía deshacer. Le dije que eso era lo más honesto que había dicho en años. Se rió, muy levemente. Me levanté, dejé una moneda en la mesa por educación, aunque no habíamos consumido nada, y le dije que me alegraba de haber venido, que ya no tenía nada más que decirle. Ella me dio las gracias por escucharla. Me pidió que si alguna vez necesitaba hablar, no dudara en escribirle. Le dije que lo pensaría. No la abracé. No la toqué. No la miré cuando salimos. Solo caminé en dirección contraria. Esa noche volví a dormir bien. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había cerrado la última puerta que quedaba abierta. Ya no tenía preguntas. Ya no esperaba respuestas. Todo estaba claro. La mujer que conocí hace más de 1 década ya no existía. La que quedaba era otra persona, una con la que no podía compartir ni la mesa ni la cama ni el futuro. Y por fin lo había aceptado sin necesidad de más pruebas, sin grabaciones, sin gritos, sin escándalos. Solo con hechos, conversaciones y decisiones tomadas sin retroceso. La última vez que vi a Lucía fue en esa cafetería y desde entonces no volvimos a cruzarnos. No fue por casualidad. Me aseguré de no frecuentar las mismas zonas, de no coincidir con conocidos comunes más de lo necesario, de no seguir en redes sociales a nadie que pudiera recordarme su nombre. No porque tuviera miedo de enfrentarla, sino porque ya no me interesaba seguir sabiendo nada de su vida. Una vez que cierras una etapa de verdad, no hay curiosidad que te haga mirar atrás. No me costó tanto como habría pensado meses antes. No hubo recaídas, ni noches de debilidad, ni ganas de escribirle un mensaje largo. La rabia que sentí al principio fue desapareciendo poco a poco, reemplazada por una sensación de desapego absoluto. Como si todo hubiera sucedido en otra vida. Después de dejar el piso, estuve 2 semanas más en casa de Javi hasta que encontré un apartamento pequeño, cerca del centro, lo justo para mí. 2 habitaciones, una para dormir y otra que convertí en oficina. Limpio, silencioso, sin recuerdos ajenos. Empecé a salir más, no con amigos en común, sino con compañeros de trabajo que hasta ese momento no frecuentaba. Algunos me invitaron a cenas, otros a partidos. Me volví más sociable, no por necesidad, sino porque entendí que había dejado pasar muchos años encerrado en una rutina que confundí con estabilidad. Todo lo que había hecho por mantener ese matrimonio había sido real, pero también me había olvidado de mí mismo. Había dejado de tener espacios propios, de hacer planes sin consultar, de cuidarme como persona independiente. Cuando estás tanto tiempo con alguien, se te olvida que eras alguien antes de eso. Por eso decidí no empezar ninguna relación nueva por ahora. No porque estuviera dolido,
sino porque por primera vez en mucho tiempo tenía claro que no necesitaba a nadie para estar bien. Lo del divorcio se resolvió rápido. No hubo peleas por lo económico. Dividimos los bienes según lo acordado, sin abogados agresivos, sin reuniones innecesarias. El coche quedó para ella, el piso se vendió, yo me quedé con algunos muebles que me interesaban y nada más. Fue tan sencillo que hasta pareció injusto comparado con todo lo que me costó emocionalmente. Pero me sirvió para confirmar que Lucía no tenía intención de complicar las cosas. No porque quisiera hacerme la vida fácil, sino porque ella también quería pasar página lo antes posible. Firmamos los últimos papeles en la notaría un martes por la mañana. Ni siquiera hablamos después de eso. Salimos por puertas distintas. Yo fui a comer solo a un bar y luego volví al trabajo como si nada. En los días siguientes, empecé a notar un cambio que no esperaba. Volvía a casa y no me molestaba el silencio. No me incomodaba estar solo. Al contrario, lo disfrutaba. Ponía la música que quería, cenaba a la hora que me daba la gana, dormía con la ventana abierta sin discutir por la temperatura. Empecé a leer otra vez. También a cocinar, algo que había dejado hace años porque siempre era Lucía la que tomaba el control en la cocina. Me compré una bicicleta y salí varias veces por el campo los fines de semana. A veces solo, a veces con Javi o con un compañero del trabajo. Recuperé cosas que había abandonado por estar pendiente de alguien que nunca tuvo la misma entrega que yo. No lo hacía para demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí. Simplemente volvía a ser yo. Mis padres, que nunca se metieron mucho en nuestra relación, me preguntaron un par de veces cómo estaba. Les dije la verdad, sin detalles. Que el matrimonio se terminó porque no funcionaba más y que ahora estaba mejor. Mi madre me dijo que lo notaba en mi voz. Mi padre solo asintió. No necesitaba explicar más. No hubo quejas, ni consejos innecesarios. Solo apoyo tranquilo, del que no pide explicaciones ni emite juicios. Un par de meses después, me encontré por casualidad con una antigua amiga que no veía desde hacía años. Tomamos un café, hablamos de la vida, del trabajo, de las cosas que cambiaron en todo ese tiempo. Me preguntó por Lucía. Le dije que ya no estábamos juntos. No le conté por qué. No porque me doliera, sino porque ya no sentía que fuera parte de mi historia presente. Me preguntó si me veía con alguien. Le dije que no, que estaba bien solo. Me dijo que se notaba que estaba tranquilo. Fue una conversación normal, sin intenciones ocultas, sin tensión. Me hizo sentir que ya no arrastraba nada. Que todo lo que había pasado formaba parte de un capítulo cerrado. Ahora, meses después, sigo en el mismo piso. No lo cambié por algo más grande ni por algo más moderno. Me acostumbré a vivir solo y me gusta. No hay nadie que deje la toalla en el suelo, ni que me diga que vuelva temprano, ni que se quede callada todo un día esperando que yo adivine que hice mal. No echo de menos nada de eso. Lo que echo de menos, en todo caso, es lo que pensé que tenía, no lo que en realidad fue. Porque una de las cosas más jodidas de todo esto no es la traición en sí, sino darte cuenta de que lo que creías que era tu hogar, tu lugar seguro, era solo una ilusión que te montaste para sobrevivir a la rutina. Pero eso también se aprende a aceptar. No me hice más duro ni más desconfiado. No cambié mi forma de ser. No me convertí en alguien que odia a las mujeres ni que desconfía de todo el mundo. Tampoco me volví cínico. Solo entendí que hay momentos en los que uno tiene que ser claro, firme y coherente con lo que siente. Que aguantar por miedo, por costumbre o por lo que dirán, solo te hace perder tiempo. Y el tiempo es lo único que no se puede recuperar. No sé si Lucía rehizo su vida. Supongo que sí. Quizás volvió con ese tipo o con otro. Quizás se fue de Valladolid o sigue ahí, haciendo como si nada hubiera pasado.
No me interesa. No porque le guarde rencor, sino porque ya no forma parte de mi historia. No tengo su número, no la tengo en redes, no pregunto por ella. No hace falta. Cuando algo se rompe así, se rompe de verdad. Me quedo con lo aprendido. Con la certeza de que puedo empezar de nuevo sin arrastrar la culpa de lo que otro decidió hacer. Con la tranquilidad de haber actuado con dignidad, sin rebajarme, sin venganzas teatrales, sin perder el control. La venganza más efectiva fue no necesitar más nada de ella. Ni un perdón, ni una disculpa, ni un cierre. Me cerré solo. Y me bastó. Eso es todo. Esa fue mi historia. No tiene final feliz, porque no lo necesita. Lo que tiene es un final claro. Y eso, a veces, es mucho más importante.